ustedes. Semana a semana hacemos cita regional semanal, en que invitamos a diferentes personas, diferentes panelistas, diferentes modos de mirar la región para que usted de ellos sea capaz de entender cuáles las diversas opiniones sobre las cosas que van pasando. Hoy tengo el gusto de saludar al doctor Luis Basáez, quilpueíno, carrerista. ¿Cómo le va, don Luis Basáez? ¿Cómo estás, Rodrigo? Gusto de saludarte y saludar a nuestros amigos del panel y, por supuesto, a nuestros televidentes. No sé qué decir si todavía es socialista o no, pero por eso dije solamente carrerista. Saludos a Luis Pardo. ¿Cómo está, don Luis Pardo? Diputado. Muy bien, Rodrigo. Muy bien. Gusto saludarte y, por supuesto, saludar a Kenneth Pugh, al doctor Basáez y a Mauricio Ávila. Saludamos al senador Kenneth Pugh. ¿Cómo le va, senador? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Saludamos ahí también a Mauricio Ávila, a nuestro gran doctor Luis Basáez y a nuestro gran diputado Luis Pardo, esperando que nuestros auditores se estén cuidando, que es lo más importante, y ojalá ya algunos vacunados, especialmente los que tienen tu edad, Rodrigo. Y saludamos a Mauricio Ávila. ¿Cómo está, Mauricio? Tiene que poner el audio, Mauricio Ávila. Ávila, el audio. Bueno, ya no escuchará él. El audio, Mauricio Ávila, ese es el problema que pasa con el Zoom. Ahora sí. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Ahí sí. Ya. Bueno, hay que acostumbrarse a esta tecnología, pero... Bueno, yo me asesoro con bastante bien, muchas gracias por la invitación. Saludos a los panelistas y a la gente. Para la tecnología yo me asesoro con los nietos, son los que más saben. Bueno, usted que nos está mirando este fin de semana, como diría un panadero, diría Satanás, estamos en el horno. Sí, señor, estamos en el horno. El día viernes de esta semana, el total de contagiados está llegando al pic del máximo que hubo en julio del año pasado. 5.400 y algo más de contagiados en Chile, en la región igual. Tema tremendamente complejo porque hubo vacaciones y estamos viendo que el efecto, yo tengo una postura, no es de todo el mundo, pero yo siempre he dicho que esto es como una guerra y ni en la guerra no hay ni vacaciones ni elecciones. Me preocupa lo que va a venir después, me preocupa cómo avanza esto. Sí, felicito a los que se han vacunado y continuemos en esto a ver si logramos tener inmunidad de rebaño. Quiero partir no por esto, si alguno de ustedes lo quiere tocar, sino quiero partir por un proyecto que se está discutiendo en este momento en el Parlamento, que dice razón con un tema que a la gente le molesta siempre cuando le toca en el bolsillo. Aumentar 6% la cantidad de contribución que se da por parte de todo trabajador, de los cuales hay un proyecto, o la mitad o todo a un fondo solidario. Tema que quiero conversar. Pero quiero recordar una cosa para que tenga claro usted. En Alemania, cuando cayó el muro, se creó un impuesto de la solidaridad y todavía continúa. Es decir, todos aportaron a una solidaridad. Quiero partir con usted, diputado Pardo. Bueno, el proyecto que tú mencionas, Rodrigo, es un proyecto que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados hace más de un año, que es la reforma de pensiones, una reforma que contempla un incremento sustantivo de las pensiones desde el momento que se apruebe el proyecto de ley y que efectivamente uno de sus componentes, porque modifica bastante lo que es el régimen de las AFP, modifica lo que es los actores que pueden participar del sistema, amplía el pilar solidario en términos de que hoy día el pilar solidario alcanza solo a los más vulnerables y se va a extender hacia la clase media para beneficiar a todos aquellos que cotizan por menos de 800.000 pesos mensuales, y lo cual además se mejora hoy día en la última propuesta que ha presentado el gobierno. Y uno de sus componentes es el que tú mencionas, que por una parte, en forma progresiva, no se hace desde el primer año, sino que en forma progresiva, se va aumentando lo que es la cotización individual, pero con cargo al empleador. Es decir, hoy día todo lo que se le descuenta al trabajador para su fondo de pensiones es con cargo al trabajador. A partir de esta reforma va a haber 6 puntos que va a poner el empleador, y hubo una gran discusión
respecto de dónde iba a parar ese 6%. Yo en lo personal soy partidario de que eso vaya directamente a la cuenta de ahorro individual de cada trabajador, porque es una forma de premiar el ahorro, es una forma de fortalecer ese pilar, pero se llegó a un consenso, a un acuerdo, para que la mitad de esos 6 puntos fueran a la cuenta del trabajador, a su cuenta individual, que es por lo demás lo que indican todas las encuestas que quiere la inmensa mayoría de los trabajadores, y el otro 3% vaya a un fondo solidario que permite mejorar las pensiones de los que están jubilando, es decir, es una forma de reparto, pero acotada. Lamentablemente en el Senado este proyecto estuvo todo un año detenido, particularmente el senador Letelier, que es el presidente de la comisión respectiva, a pesar de las urgencias y todo, no lo ha impulsado. Hoy día se ha reactivado el intento de llegar a un acuerdo, pero hoy día eso que ya era parte del consenso, que era que la mitad de esa cotización fuese a las cuentas individuales y la otra mitad fuese a este fondo solidario, hoy día entiendo que la oposición quiere que el 100% de eso que tributa cada trabajador vaya a este fondo solidario. Esperemos que podamos avanzar en el Senado para poder acordar una reforma de pensiones que, como dije, hoy día además ha sido sustantivamente mejorada por la nueva propuesta del Ejecutivo. Para que nos hagamos una idea, van a duplicarse las pensiones más bajas con este sistema en régimen, y por lo tanto yo espero que la oposición finalmente acceda a este acuerdo y podamos tener una reforma de pensiones que todos los chilenos están esperando. Gracias, diputado. Quiero hacerle una corrección. La inmensa mayoría de los chilenos no quiere que le descuenten su plan. No, son dos cosas distintas. La ingente mayoría no quiere, la inmensa mayoría prefiere que su descuento vaya directamente a sus cuentas individuales. Eso dije yo. Ya, se le entendió lo contrario. Eso dije, exactamente. Se le entendió lo contrario. Para que precisarlo. La gente yo me sumo en esta oportunidad a esa mayoría. Ok. Doctor Basáez. Mira, sí, efectivamente el proyecto que está presentado en la Cámara y que se está discutiendo tiene una amplitud de propuestas que van en la línea correcta de mejorar la pensión de aquellas familias más vulnerables. El punto de discusión está justamente en el 6%, con dos probabilidades, 3% para las cotizaciones individuales, 3% para un fondo solidario, y la otra posición es que todo vaya a este fondo solidario. Yo creo que más allá del tema puntual respecto de los números, el tema son los conceptos que uno tiene que empezar a introducir, no solamente en este, sino que en todas las esferas que tienen que ver con la sociedad chilena, y que es introducir el factor de la solidaridad. En realidad, no podemos, digamos, que estas diferencias odiosas que existen hoy día entre las personas por sus diferentes ingresos se sostengan en el tiempo. Las personas que están jubiladas efectivamente en cualquiera de las materias le han aportado al país en su desarrollo. Por lo tanto, lo que se espera de las personas que jubilen es que el recurso que les llegue les permita vivir dignamente. Y eso deberá ser, en general, lo más parejo posible para todo el mundo. Por supuesto que van a haber algunas diferencias, pero no debieran ser tan brutales como ahora. Y lo segundo es que, si bien es cierto, la gran mayoría lo mira individualmente porque analiza su recurso fundamentalmente, pero por otro lado, la gran mayoría de la gente no quiere continuar con este sistema de las AFP, y así se ha manifestado. Y esto significa pasarle 3% a la AFP y 3% a un fondo solidario. Entonces yo creo que aquí lo fundamental es ver los conceptos con que se van a manejar estos elementos en el largo plazo, y hay que introducir necesariamente el ámbito de la solidaridad. Senador Piu, Chile es un país poco solidario, eso es lo que está detrás, porque yo ponía antes, y se lo planteo específicamente a usted, Alemania, para poder recibir a la cantidad de gente que arrancó de Alemania del Este y que se va a vivir a Alemania Occidental, es decir, a la incorporación de esta gran Alemania rica de hoy día, hizo una ley y un tributo que hoy día todavía se mantiene, de solidaridad. Era un impuesto para aquello, pero todavía se mantiene y han pasado muchos años. Pero en Chile se ve difícil. ¿Cuál es la visión que tiene usted, senador Piu?
Bueno, mira, el caso de Alemania quizás es emblemático. Yo estaba trabajando en Israel el año 89 cuando cayó y fui a Alemania a ver la caída del muro de Berlín. Y ahí vimos el fracaso de un sistema totalitario. O sea, toda esta gente que promueve que el Estado es capaz de solucionarlo todo y que va a ser maravilloso, bueno, colapsó. Si esa es la realidad. Entonces, ojo con los estatistas, con esta gente que cree que la solución es por ese lado, porque eso ya ha fracasado. ¿Y qué hicieron los alemanes, los que producían? Porque ¿cuál es la mejor política pública de un país? El pleno empleo. Lo que tenemos que buscar es pleno empleo y salario justo, y eso es remuneración estable, permanente. ¿Dónde se producen los problemas de nuestro sistema? Es que las personas primero no logran tener empleo estable, es precario. Hay mucha gente que tiene que pitutear, que no tiene cómo incluso poder generar estos recursos. Y es más, hoy con los retiros que ya se han hecho, hay más de 3,5 millones de personas que no tienen nada en las cuentas. Entonces hay que hacerse cargo de eso. Y esa es la caída del muro, esa es la realidad que tenemos que enfrentar. Y efectivamente tenemos impuestos solidarios. ¿Cuáles son los impuestos solidarios? El primero, el que pagamos todo. Y ese se llama el IVA. Entonces aquí viene la primera pregunta. ¿Estaremos haciendo bien el tema con el IVA? O sea, si se recauda y se recauda bien, ¿qué está pasando? ¿Por qué no somos capaces de estudiar aquellos programas sociales que no tienen resultado y mejor traspasarle directo a las personas que lo requieren? Porque tenemos un acuerdo, que no puede haber ningún jubilado que esté bajo la línea de la pobreza. Y ese es un acuerdo político no menor. Y significa que tenemos que tener recursos para entregar al menos eso, que si va a jubilar no quede de pobre. Lo segundo, y esta es la parte más importante, también los ingresos los que más tienen. Y aquí viene el por qué existe todo un sistema de tramos de global complementario que se ha ajustado. Bueno, ahí tienes otro impuesto que también puede ser muy solidario y directamente relacionado a los ingresos de capital de cada persona en base a la sumatoria de todos los recursos que le pueden ingresar. Entonces el desafío está en Hacienda. Y por eso siempre se ha hablado de este presupuesto base cero. Revisemos qué está haciendo el Estado, porque probablemente estén los dineros, y los dineros se estén ocupando o mal ocupando en algunos programas que no dan resultados, y sí nos podemos hacer cargo de las personas. ¿Qué falla? ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque no tenemos data. La verdad es que ni siquiera el Estado sabe cuánto gana la gente del Estado. Esa es la realidad. Este es un desorden gigantesco. Si somos Gracias. capaces de corregir eso, vamos a poder financiar pensiones más solidarias. En Chile, porque uno se trata siempre de comparar con otros países y las comparaciones no necesariamente son exactas, pero en la pandemia, para recordarlo, la gente que ha trabajado en el Estado no ha tenido problemas respecto al ingreso de sus salarios y no ha tenido problemas en la pandemia. Sin embargo, las personas que trabajan en el sector privado han visto reducidos sus empleos y por lo tanto aquí no es ni 100% Estado ni 100% privado. Claro, Hay que generar un buen equilibrio. gracias, doctor, pero eso es más o menos obvio, es decir, es más o menos obvio. El fisco tiene la renta garantizada. Pero continuemos con... a mí me preocupa en qué va a terminar el impasse que tenemos. Porque es un impasse muy importante. El presidente ha hecho un llamado nacional. Estamos pasando por una cosa muy elástica. Estamos caminando en el fondo con los pies desnudos sobre unas brasas que se van calentando de nuevo. Y esas brasas tienen que ver con muchas cosas, la epidemia, en fin, el tema económico, la epidemia económica, y eso hace y produce una preocupación mayor cuando hay este impasse en términos de la relación entre el Parlamento. No sé si... ¿Ahora escucha, Ávila? ¿Puede hablar? Tampoco. Fuerte claro. Ya, Fuerte bueno, claro. continúa usted entonces sobre lo que estábamos. Estoy diciendo de que en realidad este impasse entre el Senado y la Cámara de Diputados, un año, lo que está haciendo el presidente. ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre este tema previsional, este tema de lo que estábamos conversando? Particularmente es pública. Escucho mucha gente por los desafíos que tenemos. Y lo primero que la gente se queja, habla, es que está asfixiada, está ya en un sistema donde tiene que comprar remedios, no le alcanza la plata para alimentarse, el tema de la pandemia, etc. Por lo tanto, me parece importantísimo que este tema tan sensible para la sociedad y para la ciudadanía se instale en la agenda. Y ahí creo que hay un punto a favor de esta propuesta. Segundo, creo que, y qué bueno que están dos parlamentarios, les quiero hacer una invitación con la entendiendo que aquí hay elementos de responsabilidad, de no ser
populista ni nada por el estilo. Tercero, la integración y la inclusión en estos términos de la etapa de los adultos mayores es favorable. Conocemos muchos adultos mayores, en lo particular en Quillota, que lamentablemente hoy día tienen que estar juntando los cobres para poder comprar sus remedios y necesitan hoy día más que nunca poder generar ingresos mayores para poder desarrollar una calidad de vida a lo menos adecuada. Por eso es que me parece importantísimo el tema de que no sea menor a la línea de la pobreza los ingresos que se le pueden entregar a los adultos mayores. Creo que mueve en favor de este sistema de pensiones el poder generar estas mejoras. Concuerdo con lo que plantea desde el punto de vista de que creemos que en día están cotizando los trabajadores, que esto tiene que ser con cargo a que haya liquidez también, porque el día a día está difícil. En la calle hay problemas económicos, la situación de la pandemia ha traído una restricción y una constricción económica, y por lo tanto nadie quiere que esto sea con cargo al bolsillo de uno. Y por último, dentro de los comentarios, efectivamente, yo siento que aquí la Cámara y el Senado tienen que llegar, y el Ejecutivo, obviamente, a marcos de acuerdos que faciliten la vida de la gente. Hoy día no estamos para discusiones, hoy día estamos para ponernos de acuerdo y avanzar para solucionarle la vida a las personas, sobre todo a los adultos mayores, que son los más carenciados desde el punto de vista de las finanzas. Okay. Diputado Lonton, esto pasó a comisión mixta en el día de hoy viernes, ¿no? Diputado Pardo, perdón, me equivoqué, diputado Pardo. ¿No? Estamos hablando de la reforma de pensiones. La reforma de pensiones está recién iniciando, después de un año de postergación, su trámite en el Senado. No va a comisión mixta todavía porque todavía no se pronuncia. Ahora, ¿cómo ve usted esta situación en que el senador Letelier está, según algunos, está trabando esto y todo lo que se ha planteado a través de los medios de comunicación? Mire, yo quiero ser bien claro, o sea, yo creo que durante el año perdido no se avanzó en la reforma de pensiones porque uno de los argumentos de la oposición era que para reformar las pensiones había que reformar la Constitución, cosa que es totalmente falsa. Y hoy día yo creo que la reticencia a aprobar esta reforma, que es una reforma muy potente, o sea, la última propuesta del Ejecutivo permite que muchas pensiones se dupliquen, permiten asegurarle, por ejemplo, hay personas que han cotizado durante toda su vida y quedan ganando menos que lo que percibe una persona que sin haber cotizado recibe el pilar solidario. Y esas dos pensiones se van a sumar. Personas que estaban percibiendo una pensión de 180, 190 mil pesos van a pasar a recibir 398, 400 mil pesos. Entonces, es una reforma muy potente y yo creo que lo que se necesita aquí es mucha generosidad de todas las partes para cerrar este acuerdo y entregar esta pensión, esta reforma de pensiones que opera desde el minuto cero, o sea, se promulga y hay una mejoría sustantiva en las pensiones de alrededor de 1 millón de chilenos. Hoy día, en la reforma que se aprobó en la Cámara de Diputados, beneficiaba solo al 60% más vulnerable, con el incremento del presupuesto fiscal que propone el Ejecutivo, se mejoraría las pensiones de hasta el 80% más vulnerable, o sea, pasamos de personas que ganan 700, 800 mil pesos a personas que ganan sobre 1 millón de pesos y que van a recibir una pensión mucho mejor que la que habrían recibido con el sistema tal como hoy día está. Entonces yo espero que realmente se avance en esto, no quiero echarle más leña al fuego y pegarle más a quienes a mi juicio lo han dilatado, simplemente llamar y esperar que como sistema político seamos capaces de darle esta respuesta a la ciudadanía y no estar con la mezquindad de que cómo le vamos a dar a este gobierno un batatazo tan importante como sería una reforma de pensiones que va a mejorarle las pensiones a los chilenos. Hagámoslo mejor nosotros si el día de mañana llegamos a ser gobierno. Yo creo que no es la forma de hacer política. Yo espero que la oposición se allane a este acuerdo que ya se había consolidado con la votación de la Cámara de Diputados, que se le hagan nuevamente las correcciones que se estime pertinente dentro de lo razonable y podamos tener una reforma de pensiones que le mejore realmente las pensiones a los chilenos a partir de este año y no que tengamos que seguir esperando quizás cuántos años más. Voy a cambiar el orden por el tiempo que nos queda porque quiero continuar con la dilación de la idea. Senador, ¿qué se vislumbra? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar en el Senado? Bueno, en el Senado va a seguir probablemente esa oposición que lo que quiere es tratar de dilatar. Pero aquí es tan fuerte lo que la gente está pidiendo. La gente, como muy bien lo decía Mauricio, está pidiendo ayuda ahora. O sea, yo necesito ahora salir adelante con lo que sea.
lo que sea me va a ayudar. Y eso es lo que esta reforma provee. Los recursos están disponibles, y eso es lo más importante, solamente aprobarla inmediatamente, y con una cobertura incluso mucho mayor de lo que se partió discutiendo en la Cámara de Diputados. Entonces aquí tenemos una realidad que tenemos que enfrentar. Estamos en una situación económica complejísima, la gente lo está pasando mal, y se están dando a algunos el gusto de tener agenda personal y no agenda nacional. Y yo lo quiero poner así de claro. Necesitamos una agenda nacional de acuerdo, y necesitamos a las personas darle lo que se tiene en estos momentos. Y si se tiene que seguir discutiendo esto en otra reforma después, ningún problema. Pero ahora esta es una solución concreta. Entonces, seamos más prácticos, entendamos la realidad que se está viviendo, la gente lo está pasando muy mal, y no cometamos la imprudencia de tratar de llevar esto a una trinchera política para tratar de buscar algo que probablemente ni siquiera se dé, a costa de todas las personas que tienen malas pensiones en este minuto. Entonces, puede no ser lo perfecto, pero va a permitir solucionar problemas y llegar ahora. Y después, obviamente, seguiremos, pero por lo pronto es lo que hay. Tenemos que hacer las cosas con lo que hay, no con lo que no hay. Esto están los recursos, existe ese acuerdo, ya pasó por la Cámara, podemos perfectamente avanzar, mejorar incluso un poquito más, y después salir con una respuesta a las personas. A las personas hay que darle respuesta ahora y no seguir dilatando. Yo espero en el Senado que eso no ocurra, no más dilación aquí. Doctor Basáez, la oposición, algunos miran esto como una cosa mezquina, y la oposición dice que no, que su postura es la correcta. ¿Cuál es la visión que tiene usted como socialista y opositor, digamos? Mira, yo creo que estas son las discusiones típicas que tienen aburrida a la gente. Cada uno tiene sus posiciones y sus miradas. Aquí hay elementos de fondo que están en la discusión. Y aquí la cosa es súper clara. La única discusión que hay respecto a este proyecto es el destino del 6%. El gobierno dice 3% a la cotización individual, o sea, a la AFP, y 3% a el Fondo Solidario. Y la oposición dice el 6% al Fondo Solidario para mejorar globalmente las pensiones. Esa es la discusión. Entonces, el punto que nosotros estamos colocando es la solidaridad. Doctor, pero la discusión esa, y la opción de la gente que dice 0% a los solidarios o menos a los solidarios, no cae en ninguna parte. Por eso te digo, esta discusión que está instalada en la Cámara, esas son las posiciones, y lo que hay que hacer es votar y definir qué es lo que se va a hacer finalmente. Cada uno después le responderá a su gente respecto de aquello que votó. Y la gente tiene que informarse respecto de esto, de cómo votan sus parlamentarios, y ver si los van a apoyar posteriormente o no. Pero ya dejémonos de estas discusiones vanas, si las posiciones están claras. Votemos, definamos, y la gente finalmente, con el poder del voto, definirá si apoya a un sector u otro. Mauricio. Yo creo que hoy día hay que ser más pragmático que nunca, y hay que tener mucha sintonía con la ciudadanía. Yo planteo nuevamente refuerzo, más que las discusiones bizantinas, más que agarrar posiciones o tomar una postura u otra, lo que necesita Chile, lo que necesitan los pensionados, las personas que están a puerta de pasar este sistema, son soluciones concretas. A nadie le interesan las discusiones, ni a quién van a beneficiar la aprobación o no de los distintos proyectos de ley. Lo que la gente le urge hoy día, en el contexto en el que estamos, de pandemia, de restricción económica, de mucha soledad de los adultos mayores, hay un punto también, es que en algo se les mejore la calidad de vida para poder trasladarse a hacer sus cobros de pensiones, para poder comprar los remedios, para poder también desarrollar los pagos de gastos básicos, que muchas veces en la soledad que tiene el adulto mayor no tiene ni siquiera las chauchas para poder pagar en ello, y por lo tanto las esferas superiores que tienen que definir esto tienen que tener un sentido de pragmatismo, de realidad, pero por sobre todo de mucha sensibilidad y acuerdo. Muchas gracias, Mauricio Ávila, Luis Pardo, Kenneth Piu, Luis Basáez. Estamos en Cita Regional, tenemos que hacer una pausa, la pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional aquí en Quinta Visión. Usted nos ve desde San Felipe Los Andes, Quillota, Marga, Valparaíso y San Antonio, provincia, y en las ciudades en la mayoría. Para mí es un gusto estar con estos 4 panelistas, el senador Piu, el diputado Pardo, el candidato ex concejal Ávila o concejal y el doctor Basáez. Quiero en esta segunda parte entrar en un tema que
que no quiero dejarlo pasar porque lo hemos discutido bastante tiempo. ¿Qué pasa con la corrupción real que hubo o no hubo en las Fuerzas Armadas, en el Ejército y en Carabineros, aprovechando de que está el senador Piu, con este procesamiento nuevamente a un par de oficiales del Cuerpo de Carabineros? Yo personalmente tengo una opinión que la golondrina no hace verano, digamos, y las manzanas hay que sacarlas. Pero ustedes son los políticos, ustedes tienen que conversar. Partamos con el tema que estoy planteando. Mauricio Ávila. Bueno, particularmente yo siento que nadie está por sobre el Estado de Derecho. Hoy día más que nunca, las instituciones públicas y los servidores públicos debemos atender muy sensiblemente lo que es nuestra labor, por la cual estamos mandatados, cada uno en sus distintos contextos, y por lo tanto, cuando alguien transgrede, cualquiera sea, transgrede la normativa, transgrede los principios éticos, normativos, evidentemente que aquí tiene que aplicarse el imperio de la ley, siempre bajo el debido proceso, sin duda. Uno no puede perdón, se lo voy a precisar porque al parecer no está claro. Aquí la Contraloría va a una organización, lo que funciona hoy día en el servicio público es la Contraloría va y hace unos reparos y hace una observación. Y el jefe superior del servicio define qué es lo que hace con ello. Puede decirle muchas gracias y no hacer nada. En este caso le están diciendo al general director, al menos se pare, amoneste y vea qué hace con 2 generales en servicio activo. Rodrigo, eso lo estoy preguntando. Rodrigo, ¿me permite una precisión muy breve? Entiendo perfectamente. ¿Quieres hacer una precisión? Sí, hágala. No, muy breve. Es que estamos confundiendo porque este fallo de la Contraloría no tiene que ver con temas de corrupción. Tiene que ver con que inicialmente la Contraloría había dicho que 7 generales no habían hecho bien su trabajo en relación a la contención del orden público. Hoy día bajó esa estimación a 3, para los cuales pide una sanción, pero para que seamos justos en el debate, no es un nuevo caso de corrupción, es un caso operativo y la discusión es si la Contraloría tiene o no tiene atribuciones para decirle a Carabineros cómo contener el orden público. Mauricio. Siguiendo con el planteamiento. Desde eso entonces, evidentemente que cualquier transgresión a la normativa o cualquier elemento, que insisto, yo vuelvo a insistir en lo que dije en la primera idea, tiene que tener su sanción. Ahora bien, entremos en el plano administrativo, que es lo que ve la Contraloría. Evidentemente, este es el espacio que, sin duda, la institucionalidad le otorga. Ahora, llevando un tema práctico, que es lo que a mí me gusta poner las cosas siempre en realidad de juego, evidentemente que cuando hay excesos, cuando hay cuestionamiento, tiene ahí el enmarco de hacer estas sugerencias, de hacer estos elementos, y la institucionalidad tiene que actuar en base a lo que son sus cánones. Ahora bien, la imagen, la gente está muy sensible respecto a cómo se aborda. Yo soy un defensor de la fuerza pública desde el punto de vista de lo valorable que es el trabajo de Carabineros, en el mayor sentido de la palabra, de la PDI, los servicios de emergencia, etc. Pero cuando hay situaciones que de repente salen del esquema, evidentemente que hay que actuar con el marco sancionatorio, sea este administrativo o sea este judicial. Ok, yo quiero seguir con usted, senador Pipo, que usted fue uniformado, sigue siendo almirante en retiro. Principalmente han habido casos de corrupción y existe, como bien lo precisa el diputado Pardo, este caso de que la Contraloría ha intervenido en un organismo armado y ha propuesto sanciones administrativas. ¿Cuál es la visión que tiene usted en ambos casos? Bueno, a ver, separemos las dos cosas, tal como lo señala el diputado Pardo. La Contraloría tiene que tomar razón de todos los actos y por eso los procesos de toma razón permiten verificar que se ajustan a derecho. La Contraloría entonces toma razón de los protocolos para que se haga empleo legítimo de la fuerza. Eso es básicamente lo que está dispuesto. Otro que hace la Contraloría es verificar las cuentas y por eso hay juicio de cuentas. Vale decir, si un jefe de servicio no ha tomado las medidas propias para cautelar los recursos fiscales y estos han sufrido algún tipo de malversación, tienen que responder ante ello y se configura el delito. Y ahí se tiene que informar a los tribunales. Son los tribunales los que tienen que perseguir ese delito. La Contraloría actúa como un órgano externo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora entonces? Es una nueva atribución que se ha dado a la Contraloría que tendremos que ver si es parte de lo que ella puede hacer. ¿Y por qué? Porque ha entrado a la función administrativa de procesos que son complejos.
y que están directamente relacionados con los procesos de selección o de permanencia de los miembros de las instituciones, la Fuerza Armada o de Carabineros, en este caso en Carabineros, puntualmente. ¿Y por qué? Porque esto es el proceso normal de evaluación de las condiciones y las capacidades de las personas. Y si las personas no son capaces de cumplir, hay una junta de selección que los va pasando a retiro. Y en el caso de los oficiales generales, esos son los que se permanecen o no en el alto mando. Y aquí está entonces algo que es propio del derecho que tiene ese general director de ejercer esa atribución que le han dado por ley para poder configurar su alto mando. Entonces, estamos viendo que hay una intervención que hay que verificarla en su magnitud, de qué forma, en algo que es muy propio, porque es el general director el que tiene que tener la confianza de sus oficiales generales, y por eso el que los evalúa es él. Él decide si van a seguir o si van a pasar a retiro. Y él los confirmó y están en estos momentos en su cargo. Entonces eso es lo que tendremos que verificar. Pero nuevamente, la Contraloría tiene que estar en aquellos roles y atribuciones que tiene y no puede entrar a hacer cosas que no tiene incluso toda la información o la competencia necesaria para evaluar esto. Eso es algo que yo espero que se resuelva pronto. Ok, doctor Basáez, bajando este tema del ejército a la relación Contraloría-municipio. Para que la gente lo entienda, es como si la Contraloría verifica el funcionamiento de un director de obra o un director de finanzas de un municipio y después de un análisis le dice, mire, alcalde, sugiero que usted saque del cargo o elimine al director de obra o al director de finanzas. Y el alcalde o la alcaldesa no lo hace, simplemente le aplica una sanción, le aplica una multa o no le aplica nada. Este tema de la relación de la Contraloría con lo público, con el desarrollo de lo público, en este caso de las Fuerzas Armadas, me gustaría que lo analizara usted, doctor Basáez. Mira, aquí lo que la gente piensa es que muchas de estas decisiones finalmente, más que el hecho mismo, influye la relación que existe, ya sea entre el alcalde, el jefe superior de cualquier institución y el afectado. Y si esa relación es política, de amistad, etcétera, prevalece por sobre los elementos técnicos. Y eso es lo que le discute la gente, que hay muchos apitutados que finalmente cometen muchos errores y no les pasa nada. Entonces, aquí la discusión básicamente en el tema de Carabineros es la siguiente, para contextualizarlo. Antes de este pronunciamiento y durante el estallido social, la discusión era de si Carabineros había tomado todas las medidas correctamente en el ámbito del control del orden público y otros que decíamos que se habían excedido en algunas materias. La Contraloría lo que define en este caso es que Carabineros vulneró dos protocolos. Uno, el uso de gases lacrimógenos en áreas en las cuales no las puede usar, como cercanías de hospitales y otras más. Y lo segundo, que es lo más relevante, el tema del uso de los balines, sin tener claridad respecto a la composición de aquellos, y que producto del uso de balines, muchos jóvenes en este país perdieron la vista. Y esa era la discusión fundamental. Y yo creo que eso es lo que aquí no se está atacando a la institución de Carabineros. Se está resolviendo un tema puntual respecto al trabajo que debiera hacer un funcionario. Y si ese funcionario hizo mal el trabajo, sea amigo mío de la misma tienda política o no, esos funcionarios no pueden seguir participando. Aquí no se trata de resolver un problema por la vía del amiguismo o de la lealtad política. Aquí lo que importa es que las cosas se hagan bien y de una vez por todas las personas que trabajan en los distintos servicios, o sea, públicos o privados, entreguen su trabajo de manera adecuada y no estén restringidos por otras cosas que son aledañas. Y esto ocurre diariamente. Si la Contraloría tiene distintas, pronunciamientos, y normalmente, fíjate que hay gente que es sumariada en un hospital, por ejemplo, porque sacó una jeringa o un medicamento o un instrumento y terminan destituidos. Y hay otros que no les pasa nada. Y eso es lo que alega la gente. Gracias. La igualdad ante la ley. Gracias. Diputado Pardo, yo quería concatenar en la discusión lo que estaba pasando con esto de tener una ministra como era la ministra Rutherford. Pero esto se ha ido derivando en otras cosas. Quiero preguntarle a usted específicamente
¿Usted está de acuerdo con que no se separe estos dos generales? ¿Que es lo correcto lo que debería, lo que hizo, lo que pretende hacer el director general? A ver, es importante separar bien los dos ámbitos. Un tema es el tema de la corrupción, en el cual yo estoy totalmente de acuerdo con que sea sancionada, perseguida, y no solo en las Fuerzas Armadas, sino que en todos los ámbitos, porque corrupción desgraciadamente tenemos en todos los servicios públicos, y estimo que nuestras capacidades para combatir la corrupción siguen siendo muy débiles. Corrupción de distintas magnitudes y en distintos niveles, y ahí sea militar, sea carabinero, sea lo que sea, lo que tenemos que hacer es sancionar y perseguir penalmente con el mayor rigor de la ley, y eso afecta, por supuesto, el caso de los generales que están involucrados en hechos de corrupción. Este tema particular de los protocolos que se habrían vulnerado a juicio de la Contraloría por parte de carabineros en el ejercicio de una función operativa, yo creo que es imprudente que un órgano que no tiene las capacidades técnicas para... porque es distinto lo que explicaba el doctor Basáez, y yo concuerdo ampliamente con todo lo que dijo. Primero, muchas veces la mano de la misma Contraloría es dispar. Ya una persona que se roba una jeringa lo destituyen, ya otro que a lo mejor ha cometido un desfalco mayor, pero que ha cumplido con las 3 facturas y tiene todos los timbres y todas las formalidades, no le pasa nada. Ahí es donde tenemos que ver. Clases de ética. Claro, por supuesto, eso me parece que es parte de la crisis de legitimidad que tenemos que solucionar. Pero acá estamos hablando de que la Contraloría se metió a evaluar si los procedimientos policiales eran los correctos o no. Y yo creo que eso no es un ámbito de competencia de la Contraloría. Hay muchos abogados que han señalado lo mismo, y por lo tanto yo creo que eso es un tema distinto y hay que ser muy quirúrgico para separar ambas cosas. Uno es el tema de si tiene o no tiene competencia en la Contraloría en lo que es la función operativa de Carabineros. Distinto es que la Contraloría se meta, como lo hicimos en reformas legales, que hoy día la Contraloría puede, por ejemplo, fiscalizar los fondos reservados de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. A raíz de la crisis de Carabineros, del desfalco de Carabineros, la Contraloría hoy día tiene atribuciones dentro de la institución que antes no tenía. Hemos legislado en ese sentido con muchas innovaciones en los últimos 2 años, pero distinto es el tema operativo, si la Contraloría sabe o no sabe de gases lacrimógenos, del uso o no de los distintos grados de uso de la fuerza. Hay otras instancias y otros que son los que tienen que resolver al respecto. Gracias, diputado. Usted deja bien claro que esta es una discusión de mucha gente que ha dicho que la Contraloría, el Contralor, en su manera de mirar la administración de esa entidad, habría o excede o sea sobrepasado. Pero eso es la realidad. En el último bloque quiero cambiar totalmente de tema y quiero saber la opinión de ustedes 4 sobre este proyecto del gobierno de votar en 2 días. Votar en 2 días, mayor congestión, los contras, mayor congestión, cómo se custodian los votos en las noches, en fin, lo que significa en plena pandemia que van a aumento. Votar en un día quizá disminuye esos riesgos, pero las aglomeraciones pueden ser mayores. Quiero partir con usted, Mauricio Ávila. Bueno, particularmente en lo fundamental, esta iniciativa posibilita la realización de estas elecciones el sábado 10 y el domingo 11 de abril. ¿Ya? Aquí se establece facultar al Consejo Directivo del CERVEL poder dictar normas e instrucciones necesarias para el desarrollo de las mismas. En el momento actual que estamos desarrollando hoy día una tasa importante, han aumentado muchísimo los contagios, en lo particular en Quillota hemos retrocedido de fase, estamos en paso 2. Evidentemente que una medida de este tipo, en lo personal, yo considero que garantiza, a lo menos que los flujos y la movilidad respecto a un sistema de votación se pueda dispersar y con ello generar mayores espacios, mayores ventilaciones, etc. Creo importante, obviamente, porque este es un escenario absolutamente nuevo, no estaba dentro de los análisis desde el punto de vista del desarrollo, que aquí se deben entregar las garantías necesarias, y aquí la fuerza pública, por eso yo valoro siempre el trabajo que se hace en esa materia, debe ser quienes resguarden de la mejor forma, garantizando el que haya, como siempre, procesos electorales participativos y transparentes. Y por último, el llamado a la ciudadanía, como siempre. Aquí es importante la participación ciudadana. No es menor la votación que se viene. Son 4 votos en los cuales la gente debe y tiene una obligación ética, moral
y también, por qué no decirlo, desde el punto de vista de la cultura chilena, de participar en este proceso eleccionario. Y para eso, ojalá que sea lo mejor respecto a la definición que se establezca en el Parlamento. Me hubiese gustado que esto se haya hecho con mucha anticipación, siento que igual se estableció bajo la marcha, pero bueno, estamos en un proceso que nos ha enseñado la pandemia y sobre eso se está actuando. Ok, senador Piu, yo quiero preguntarle específicamente si primero, el desarrollo de elecciones en estas condiciones de pandemia que están en pleno crecimiento, la cantidad de casos, y la igualdad de acceso de la gente a que haya una elección transparente, plena y democrática, ¿van a estar cauteladas por estos 2 días o quizás lo mejor sería postergar las elecciones? Bueno, mira, el 13 de junio del año pasado llegamos al pic de 356 personas confirmadas en el día con contagio. Esta semana la cifra del día, tengo las finales de febrero, las primeras, estamos hablando de 417 personas. O sea, en la práctica la segunda ola ha sido más fuerte que la primera, o sea, ese es un número real, concreto. Pero se está vacunando, la población se está vacunando. Y aquí viene lo bueno, que se está avanzando. Ya próximamente los adultos mayores van a quedar totalmente vacunados y así se sigue avanzando. El escenario en abril no lo conocemos, va a ser bastante distinto a lo que estamos viendo ahora. Pero ahí venía el tema logístico. Se calculó cuántos minutos se demoraban en doblar los votos y se determinó que en realidad eran muchos minutos, entonces por eso había que usar un segundo día. Bueno, pero la pregunta fue, ¿y por qué no pusimos el doble de mesa y los separamos más y las pusimos más cerca de las personas? Y de hecho pusimos a los adultos mayores no en el tercer piso, en el primero. O sea, no hay data y no hay capacidad para hacer algo que era más fácil. ¿Y por qué? Porque se pierde algo que es esencial, que es la fe de las personas en un proceso que es continuo. Ese proceso continuo parte y termina en un día y tiene apoderados de mesa que van y revisan la urna y están viendo que cuando se abra, esos votos son exactamente los que estaban ahí. Bueno, eso lo perdimos. Es más, el boca a boca que dan las personas cuando salen, el boca de urna que se llama, que es, oiga, ¿por quién votó usted? Por tal, va a distorsionar esta elección, la va a distorsionar. O sea, tenemos dos problemas. Por uno está el riesgo, que no sabemos qué va a pasar en la una en la noche. Algunos dicen que no, que ningún problema, que van a quedarse ya guardadas, que las va a cuidar la Fuerza Armada, pero no sabemos si atacan algún local, si aparecen sellos rotos, si desaparece algo, no sabemos, hay riesgo. Pero lo que es peor es que se va a anticipar información electoral. ¿Y por qué? Porque a las personas le preguntaron, ¿y usted por qué votó? Ah, por tal, por tal. Y vamos a tener probablemente información que se va a distribuir y eso va a afectar al día siguiente. Yo por eso voté en contra. Fuimos solamente los senadores que votamos en contra. Todo el resto quiere los 2 días. Entonces, lamentablemente ya es muy tarde, no ha sido posible entender que este proceso se podría haber cuidado un poco más. Ya es riesgoso hacerlo en periodo de pandemia, es mucho más riesgoso hacerlo en 2 días. Entonces, yo quiero que consideren esa intervención electoral y que tratemos de cuidar esta elección. Eso sería el Doctor Basar. Mira, primero considerar los aspectos técnicos. Para que la vacunación sea efectiva, debe estar vacunado el 80% de la población y eso se va a lograr en nuestro país por ahí por junio, no antes. Segundo, el número de contagios ha ido increciendo y alcanzando niveles de los picos del año pasado. Tercero, muchos estamos ocupando establecimientos educacionales para los procesos de vacunación. En definitiva, lo que quiero decir es que si uno fuera coherente entre los elementos que establece para manejar la pandemia y los hechos, uno debiera derechamente suspender la elección el día 11 de abril y trasladarla a los meses en que la población va a estar segura y va a poder asegurar un buen número de personas que vaya a votar. Segundo, yo también estoy en desacuerdo con que la elección sea en 2 días por todas las razones que ha expuesto el senador en materia de confiabilidad. Y por lo tanto, la alternativa debió ser siempre el aumento del número de locales para evitar las aglomeraciones y facilitarle la vida a la gente. Entonces, a mí me parece que un elemento tan importante, sobre todo la elección de constituyentes, que puede generar muchas tensiones sociales, debiera contar con la mayor transparencia posible y esa se logra en una votación como las ya tradicionales en nuestro país. Para el mismo proceso de vacunación y para evitar las aglomeraciones, lo que ha debido hacer el sistema de atención primaria es aumentar los puntos de
vacunación y ahí no se han producido aglomeraciones. Lo mismo debería ocurrir para el proceso eleccionario, si es que se hace el 11 de abril, que yo, en principio, dado los números, no estoy de acuerdo porque se pone en riesgo a la población, ya que no van a tener su segunda dosis de vacuna instalada. Diputado Pardo. Sí, bueno, desde luego que lo más saludable, lo más sano, lo más lógico habría sido postergar las elecciones. Desgraciadamente el ambiente político no es propicio para ese tipo de decisiones, habrían surgido todo tipo de suspicacia y bueno, pero no descarto lo que dice el doctor, que probablemente esta segunda ola vamos a ver cómo se comporta y probablemente igual terminemos eventualmente con una suspensión o postergación del acto electoral. Mientras esté el acto electoral vigente, a mí me parece que la propuesta de diferirlo en 2 días, estando muy también consciente de todas las objeciones y dudas que plantea el senador Piu y que han planteado muchos en esta discusión, pero también hay que despejar algunos mitos. O sea, primero, generar más locales de votación no es tan fácil. O sea, de partida no existe. En muchas ciudades me ha tocado verlo por distintas razones. Cuesta encontrar un local de votación. Acá en Quillota, por ejemplo, donde estoy en este minuto, el estadio está siendo ocupado por los servicios de salud y hubo que buscar un segundo local. Se eligió un establecimiento particular. Ese establecimiento particular había hecho una gran inversión en tecnología para enfrentar la pandemia y las clases presenciales, híbridas con presenciales y a distancia, y tiene el gran problema hoy día de que toda esa tecnología va a quedar ahí expuesta durante todo un proceso abierto al público y ha costado encontrar alternativas de locales de votación. Segundo, con más locales de votación hay que duplicar la cantidad de vocales, porque probablemente no se puedan llegar y trasladar mesas completas, hay que duplicar las Fuerzas Armadas. Entonces no es tan fácil el tema de, que suena obviamente muy razonable, que es ampliar la cantidad de locales. Entonces yo creo que la alternativa es digna de estudio. Hoy día se rechazó, en el momento que estamos grabando este programa, se rechazó buena parte de su contenido, por lo tanto va a ir a comisión mixta, no sabemos si se va a aprobar o no, pero yo en definitiva soy partidario de que se adopten todas las medidas necesarias para que en caso de haber elección, los adultos mayores tengan toda la seguridad y la comodidad para ir a votar sin aglomeraciones, sin el riesgo de su salud, pero además sin estar expuestos a una votación que, si es cierto lo que hizo el CERVEL, que yo creo que se quedó corto, de que va a durar 4 minutos en promedio cada pasada por la urna, va a ser exponer a los adultos mayores, sobre todo, que ya en el plebiscito fueron a votar en menor cantidad a un esfuerzo innecesario. Muchas gracias. Los números dicen de que 12 millones de personas podrían votar. Los números dicen de que hoy día en Chile solamente se han vacunado cerca de 3, alrededor de 3. Y los números no mienten. ¿Habrá realmente una elección democrática en estas condiciones? No, para hacer una verdadera democracia no sería mejor y participativa esperar. Bueno, lo tiene que definir el rey. Su minuto final, señor Mauricio Ávila. Pero póngale, está en silencio. Su minuto final, don Luis Pardo. Bueno, partir con lo que mencionamos varios al inicio, llamar a cuidarse. Estamos en una segunda ola muy complicada porque se ve que viene con mucha agresividad y la ciudadanía, la población ya está cansada además de los confinamientos, de la tensión que ha significado eso y tiende más a relajarse que a mantener las medidas de cuidado. Yo creo que el proceso vacunatorio que ha sido exitoso hasta ahora es una gran esperanza, pero no debe movernos a relajarnos, así que mi invitación a cuidarse y a cumplir con todas las normas sanitarias para cuidar también a los demás. Senador Piu, tu minuto. Muchas gracias, Rodrigo, a nuestros auditores, invitarlos a vacunarse, esperando cuando les toque. Hay vacunas para todo, por eso hay que esperar con tiempo. Chile ha sido un ejemplo de poder hacerlo. Y felicitar, y eso es mi saludo, a todo el personal de salud y a todos los voluntariados, especialmente a la atención primaria de salud, y que se hace en las comunas. Y esto ha demostrado que nuestro sistema funciona. Y por eso no solo ese reconocimiento sea de palabra, sino que de acción. Tenemos que todos reconocerlo y cuando terminemos este proceso, hacerse los patentes. A todos cuidarse y vacunarse. Muchas gracias, doctor Basáez.
Bueno, yo igualmente quisiera hacerle un reconocimiento, por supuesto, a todos los funcionarios de salud de nuestra ciudad, pero también a los profesores, a los funcionarios municipales, a carabineros y a toda la población que se ha manifestado y se ha comportado correctamente. Esto ha sido un trabajo imbuido por una gran solidaridad. Y yo llamo a todos a que esa solidaridad también se exprese en los distintos ámbitos de la sociedad chilena. Gracias. Mauricio Ávila. Sí, agradecer el espacio, enviarles un cordial saludo y llamar al autocuidado. Además, recordar que estamos pronto a conmemorar el Día Internacional de la Mujer y por lo tanto le mando un cariñoso saludo a todas las mujeres que ven Quinta Visión, en particular. Este programa se ve mucho en Quillota, así que vaya un besito para toda la gente que nos ve allá. Muchas gracias, Mauricio Ávila, Luis Pardo, Kenneth Piu, Luis Basay. Y usted que nos está mirando, fíjese, los números son los números. Hoy día en la región tenemos más casos que toda la historia del COVID. Hoy día en Chile estamos cercanos al pic por 100 personas, al pic de julio. Por lo tanto, por más que se haya vacunado una o las 2 dosis, por más de lo que sea, usted por favor estrémese, porque esto no es un chiste. El COVID está allí y va a estar todo el año. A cuidarse. Que tengan ustedes muy bien.